Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniela Pastrana y este es un programa más de Periodistas de a pie. En los últimos 10 años, este país ha vivido una guerra sin tregua producida por una decisión política del expresidente Felipe Calderón de militarizar la estrategia de seguridad del país. Las consecuencias son brutales, ya se ha hablado mucho de ellas, son miles de personas asesinadas, desaparecidas, torturadas, desplazadas. Pero hay otro tipo de consecuencias, otro tipo de impactos, que son los que son invisibles y que anidan en nuestra vida cotidiana. Y de esos impactos, es de lo que vamos a hablar en este programa de hoy, que está dedicado a un trabajo especial que hemos hecho en Periodistas de a pie, en el equipo de Periodistas de a pie, para el sitio que tenemos, Pie de Página, y que se llama Mujeres de la Guerra. Mujeres ante la guerra, porque no son de la guerra. Para hablar de eso tenemos un equipo, una mesa de análisis muy especial que pues voy a presentarles ahora con mucho gusto. Está aquí Eunice Adorno, fotógrafa. Gracias. Participante del proyecto. Muy bienvenida, Eunice. Está Mónica González. Mónica, también fotógrafa, bienvenida. Mónica de la casa, Mónica que ya ha estado aquí en la conducción muchas veces y que pues es nuestra editora gráfica del proyecto y de todo el especial, de toda la parte de Periodistas de a pie. Bienvenida, Mónica. ¿Está Clemencia? ¿Clemencia? Muy bienvenida también. Clemencia es psicóloga. Clemencia ha acompañado muchos procesos de periodistas y de defensores en estos 10 años y ella nos va a tratar de dar algunas luces. Y está Ernesto Aroche. Ernesto, bienvenido. Gracias, Daniela. Pues aquí como parte de la cuota de género de esta mesa y del proyecto en general, ¿no? Ernesto Aroche es reportero, director del portal de noticias Lado B en Puebla y uno de los 4 compañeros, colegas que fueron muy valientes de animarse a participar en este proyecto, un proyecto que ideó y dirigió nuestra colega Daniela Rea, a quien le enviamos desde aquí un gran saludo, y que bueno, pues trata de abordar esta parte de lo que han sido estos 10 años visto desde las miradas de las mujeres. Si les parece bien, vamos a ver un video cortito, introductorio, para que empecemos a platicar del problema. Hay veces que no necesitas que te digan algo, se siente la tristeza, sientes como hay un espacio, como empiezan una frase y de repente hay un silencio. Y sabes que ese silencio dice mucho. Las que éramos débiles tuvimos que hacernos fuertes. Me da miedo andar en la noche. Ese miedo lo venzo y salgo a buscar lo que... Le hicieron, que es la peor muerte de todas, ¿no? Porque la violaron y después se puso a llorar y le dije, ¿qué pasó? Y salió mi mamá y salió mi Somos de Colima, somos de Michoacán y somos más, somos los olvidados. Así como hay construcciones que todavía están con los vidrios rotos y con las tablas llenas de clavos, así hay familias. Bueno, pues eso es el proyecto que arrancamos el domingo pasado con un reportaje sobre las hijas de defensoras y de periodistas y cómo han vivido ellas esta guerra y que pues va a continuar todos los jueves, domingos durante 10, 11, 12 capítulos. Mónica, tú lo concebiste desde el inicio con Dani. Cuéntanos un poquito más de cómo es. Sí, Dani, pues digamos que Daniela Rea, en una cobertura, y yo empezamos a platicar al respecto de cómo se podría empezar a hacer un proyecto que hablara sobre mujeres, pero que no cayera dentro de lo mismo, ¿no? De hablar de las mujeres cómo han sido afectadas, de caer en un conflicto de género. Y pensamos que también ya había que empezar a escuchar otro tipo de testimonios que recuperaran la memoria de aquellas personas que han estado acompañando a quienes
en una primera parte estuvieron luchando, levantando el puño y empujando para que esta guerra no pasara desapercibida. Ya son 10 años, como lo dijiste hace ratito, y creemos que durante estos 10 años se ha transformado la vida cotidiana de México, de la población mexicana, y que este tipo de arbitrariedades o irrupciones a la vida de todos nosotros trae consecuencias, y se crea una atmósfera de voces. Esta atmósfera está de alguna manera estaba silenciada, estaba acallada, iba acompañando de una manera silenciosa a quienes salían, ¿no? y daban los testimonios de una manera muy valiente, pero que también rompían la cotidianidad de cada una de las casas, de los núcleos familiares, de las poblaciones, y así se iba expandiendo, ¿no? hasta todo el país. Entonces, pues bueno, Dani, creímos que era muy importante otorgarle esa parte de característica de mujer, de rescatar lo femenino, y por eso la ilustración de Alejandra Saavedra es una mujer donde pueden recorrer durante el espacio virtual el pecho, las manos, la cabeza, el vientre, y tiene que ver más con ser y rescatar cómo nos estamos recuperando de este proceso de 10 años de violencia, de cómo esta reconstrucción se ha ido haciendo, y no podemos más que identificarlo con los verbos se van identificando con los textos, y tiene que ver con amar, con abrazar, con hermanar, con reiniciar, con escuchar, y este tipo de conceptos para nosotros son muy importantes para empezar a recuperarnos y empezar a tenernos un poco más de reconstrucción, ¿no? En el proyecto colaboraron fotógrafos, una ilustradora, los programadores de Pie de Página, y pues todo el equipo de Pie de Página que estuvo trabajando arduamente durante mucho tiempo para poder sacarlo adelante, y bueno, pues los periodistas. Y creemos que uno de los proyectos más importantes que ahorita estamos impulsando es para poder identificar digamos que un proyecto multimedia no es un proyecto nada más hecho con imágenes, con fotografías, con 360, con GoPros y con drones, ¿no? Sino que es el talento de cada uno de los integrantes que forma este gran equipo que hicieron Mujeres ante la Guerra. Clemencia, ayúdanos a saber si realmente podemos hablar de una recuperación, reconstrucción, si esta idea que tenemos de plantearnos en el cuerpo nuestra propia reconstrucción es posible en este contexto que tenemos ahorita en México. Bueno, mira, yo quisiera compartir antes de hablar si es posible la reconstrucción, como entender en qué escenarios está dando esta violencia, ¿no? Nosotros en la Luna hacemos acompañamiento psicosocial, y desde ahí nos hemos ido entrando necesariamente a lo que implica este impacto que se está generando. Y yo quisiera como rescatar 2 o 3 ideas. Primero, como hablar de la violencia sociopolítica, o sea, es una violencia que está implicando relaciones de poder, y esto es muy importante porque es un poder asimétrico entre los victimarios y las víctimas, ¿no? Es un poder asimétrico entre los intereses de poder, bien sea el Estado, junto con el crimen organizado, las empresas, ¿no? Y todo este aglomerado pues va generando, digamos, estrategias para, digamos, imponer sus intereses. Y creo que es importante como recordar la estrategia del terror. O sea, realmente nada de esto es posible si no hay una estrategia que involucre a la población y que cree un daño. Y esto es importante, lo que hemos visto siempre en América Latina, y lo estamos viendo ahorita en México, es que esto implica una intencionalidad de causar un daño a la sociedad. O si no, esto no tendría los efectos que vamos también a hablar. Lo otro que creo que sería importante plantear es que este contexto se da en un contexto de impunidad. O sea, no hay una estrategia de terror que no esté amparado en la impunidad. ¿Y qué va generando esto, la impunidad ante la sociedad? Pues no crees, ¿no? Porque finalmente las denuncias no son posibles, no crees en el Estado, y vas dejando a la sociedad a la merced también de una incertidumbre permanente. Y esa incertidumbre pues te va generando también muchas veces desesperanza, agobio, ansiedad. Creo que por otro lado, si lo miramos, es importante que esto va generando un trauma psicosocial. Nosotros nos referimos al trauma psicosocial como aquel daño que se genera en diferentes niveles, no solamente a nivel personal, y ustedes seguramente también lo recuperan aquí en las historias, ¿no? Estamos hablando de un daño personal, familiar, de las organizaciones y de la sociedad en general. Y como tú bien decías, es un daño que se invisibiliza, o sea, es un daño que no necesariamente lo podemos ver, porque incluso va pasando de generación a generación. Así pasó en las dictaduras del Cono Sur, o sea, 30 años después los efectos todavía
todavía son muy graves. Entonces pienso que es importante y en ese sentido ver también qué le pasa a las mujeres en este contexto. Yo solo quisiera marcar dos elementos fundamentales, que este contexto a las mujeres les implica por su rol de género en particular, ¿no? Entonces no es lo mismo, no quiere decir que los hombres no son afectados, porque también hay que tener cuidado también en ello, pero el hecho del rol de ser mujer en un sistema patriarcal hace que las afectaciones sean particulares y complejas. Y por el otro lado, el tipo, vamos a decir, el hecho de que la mujer tenga diferentes roles, pero especialmente el del ser madre, tiene un significado también en el cuerpo y en la salud emocional y física de las mujeres. Y digamos, para terminar esta idea, te diría también que las mujeres son agredidas, son discriminadas, son hostigadas y amenazadas muchas veces, especialmente con la sexualidad de ellas, ¿no? Es un punto muy vulnerable, o sea, no es fácil hablarlo socialmente, creo que generalmente hablamos de la sexualidad como un tabú, y más cuando implica un daño a la sexualidad de las mujeres. Entonces todo esto, digamos, va afectando diferentes niveles de la sociedad y de los seres humanos. Y yo diría que es a nivel espiritual, esto es muy importante, a nivel mental, a nivel físico, a nivel político frente a tus creencias y tus apuestas en la vida, y finalmente a nivel económico. Entonces, como poder ubicar, después podemos profundizar un poco si quieres en los impactos más profundos, pero sí como mirar lo que implica la violencia y el trauma psicosocial que estaban generando en México. Pues sí, Ernesto, a ti que te tocó trabajar con periodistas desplazados, que es como enfrentarnos a nuestros propios colegas, pero que han tenido que salir huyendo, que además tienen todas estas características de las agresiones a las mujeres periodistas. Cuéntanos un poquito de tu reportaje, qué es lo que viste, cómo fue, qué aprendiste. Bueno, primero fue enfrentarse a una realidad, no solamente en la cuestión o la diferencia de género, pues, sino verlo desde el punto de vista, pues, masculino, y tener que ponerse en la piel femenina un poco para entender lo que estaba pasando, sino además, bueno, bien que mal, Puebla hasta hace algunos años estaba muy, muy alejado de esta realidad de violencia, de esta realidad donde la guerra trastoca o la violencia trastoca la cotidianidad laboral, ¿no? Entonces, bueno, eso fue primero romper con esa cierta seguridad en la que nos movíamos, y después el otro, ¿no? El quitarse la mirada masculina y tratar de entender lo que implica lo femenino pues no solo en el contexto de violencia, sino en el contexto laboral, ¿no? Es decir, no es lo mismo el trabajo de reporteo cotidiano como varón, ¿no? A enfrentarlo como mujer, ¿no? Y además el costo, como lo comentaba hace rato Clemencia, de la violencia no solamente es como simbólica, sino también implica el cuerpo, implica la apropiación del cuerpo, implica la violación de esos límites, ¿no? Entonces, sí fue un reto interesante todo esto, pues, ¿no? Tener que romper con muchas de esas lógicas que las tenemos como muy interiorizadas, que son como muy personales, y poder mirar esa realidad del otro, de la otra persona, ¿no? Vamos a leer, es uno de los reportajes que está próximo a salir, igual que el de Eunice Adorno, que se ha tenido que enfrentar, que fue uno de los principales problemas que tuvimos en este trabajo con el tema de cómo manejar la imagen, pero me están diciendo que tenemos que ir a un corte, entonces lo vamos a dejar para el siguiente segmento. Ok. Vamos, no se vaya, quédese con nosotros.
Seguimos aquí hablando de nuestro especial Mujeres ante la Guerra y bueno, pues estábamos con Eunice Adorno, fotógrafa que hizo un reportaje sobre las mujeres forenses, ¿no? Que ha sido una de las áreas de las que poco se habla en este trabajo y que hacen un trabajo muy importante pues para identificar los huesos de todas las personas que han desaparecido y que están en cementerios clandestinos en este país. Eunice, cuéntanos tú cómo fue esta experiencia, cómo aprendiste o cómo contamos estas historias gráficamente. Es difícil, ¿no? Es difícil contar estas historias en imagen, ¿o no? Pues bueno, a mí me tocó trabajar con el equipo mexicano de antropología forense que está integrado por 7 personas, entre ellas en las que son fundadoras es Diana Bustos y Roxana Farías y sí es complicado de pronto abordar el tema de la imagen porque ellas pues están trabajando en CEMEFOS, en instituciones y bueno, todo el tiempo están como entre los familiares, pero entre un ambiente como muy hostil, ¿no? Entonces era difícil de pronto hacer un acompañamiento, ¿no? A las fosas comunes o en los CEMEFOS, porque aparte de que había todo un proceso de los permisos, ¿no? Es como muy complicado, ¿no? No es fácil el acceso, ¿no? Y también hay, como tanto para mí y para ellas, había un respeto, ¿no? También del cuerpo, ¿no? Del cual pues hablábamos mucho, ¿no? En nuestras conversaciones que había, ¿no? Como bueno, ellas son arqueólogas de la ENA y me contaban, ¿no? Cómo este cuerpo tiene como una memoria, ¿no? Y cómo está olvidado y cómo se pierde, ¿no? Entre tantos y miles. Entonces ellas lo que hacen es intentar buscar estos como rasgos, ¿no? Estas huellas que hablen de ellos, ¿no? Y que puedan volver a sus familiares, ¿no? Un tema tan difícil, ¿cómo hacen cómo se retrata eso? ¿Cómo se retratan estas heridas que son como profundas, que parece como abstracto? ¿Cómo hacen para encontrar la parte gráfica? Pues en este caso hicimos varias sesiones. Fue muy difícil como un acompañamiento, no se logró porque es con tiempo, ¿no? Entonces no coincidió que ellas fueran a trabajar y aparte es algo como muy sensible, ¿no? Hay que hablar con los familiares, hay que hablar con el entorno en que ellas están y no hubo oportunidad, pero lo que intenté hacer fue pues hacerles unos retratos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Fui a su oficina también, me mostraron el equipo con lo que trabajaban, muchas herramientas, ¿no? Se me hace interesante retratar o los libros o los manuales que usan, sus anotaciones, porque al final es como para que todos el espectador entienda un poco con lo que ellas trabajan, ¿no? Entonces un poco fue así como se fueron construyendo las imágenes. Era difícil porque sí ¿no? O sea, es complicado de pronto asistir en el momento real de su trabajo, que me hubiera gustado, pero al final entiendo este tema que es muy sensible. Entonces lo que hice también fui a un panteón civil y tratar de como ir reconstruyendo, ¿no? Y hacer un contexto un poco de en donde ellas también están, ¿no? Mónica, esto fue un tema que nos costó trabajo, que discutimos en el equipo de Pie de Página, el tema de cómo hacer estos retratos de estas cosas que son como muy invisibles y que además son temas como sensibles que a veces las personas pues no quieren salir, les da miedo, no quieren dar testimonios en video y bueno, también usamos otros recursos gracias a tus recomendaciones gráficos de esta idea de contar los objetos, las ausencias. Platícanos esto. Bueno, en el proyecto está un equipo gráfico muy importante para mí, trabajar con Alejandra Saavedra en la parte de ilustración, que es una ilustradora y diseñadora que trabajó conmigo en Geografía del Dolor.
y el frío en el alma fue como volvernos a reencontrar, ¿no? Ella hizo toda la parte visual de los verbos, como postales, de abrazar, de amar, y la parte del cuerpo de la mujer. Los fotógrafos son Félix Márquez, Eunice Adorno, Jimena Nátera, Juan Carlos Cruz, Eric Mesa, Alicia Fernández y Marlene Martínez y Héctor Guerrero. Sí, Félix. Y platicamos mucho, fue mucho, muy similar al proceso que hizo Dani Rea con los periodistas, ¿no? Con los que participaron, que hicieron la parte escrita. Lo que nosotros les pedíamos era básicamente que se involucraran un poco, que sintieran un poco más cómo ellos habían sentido estos 10 años de la guerra, ¿no? Y en base a eso se identificaran con el personaje que querían, ¿no? De alguna manera cada uno de nosotros estábamos persiguiendo o asimilando un otro yo que había vivido esa parte de la guerra en esas otras personas, o cómo los habías vivido, ¿no? Entonces, este tipo de ponerte en el pie, en los zapatos del personaje que tú estás eligiendo para poder hacer gráficamente, te permitía hasta qué punto ser directo o indirecto en la parte gráfica, en las fotografías. Después se decidió que lo hiciéramos en la presentación de la página en dípticos, porque creo que a la hora de presentar el proyecto y presentar a tantos personajes, porque son muchos, había que hacer una narración visual que te permitiera conocer tanto la atmósfera, ¿no? O sea, estos lugares, estas cosas, estos lugares donde la gente trabaja. En el caso de las chicas que escogió Eunice, se puede ver el retrato de ellas de una manera directa, de una manera muy sutil, porque además Eunice es una gran fotógrafa y documentalista, y tiene la parte de sus herramientas, ¿no? O sea, no necesitábamos tenerlas a ellas de una manera directa, involucradas, porque no se trataba de que fuera un proceso incómodo, ¿no? Y Héctor Guerrero, por ejemplo, hizo algo similar, ¿no? O sea, retrató una policía comunitaria y retrata el lugar o el espacio donde está trabajando. Y así, ¿no? O sea, había por ejemplo, en el caso de Félix Márquez, que es el proyecto que vamos a presentar hoy, tenemos el proceso, fue que las mujeres, las esposas de los policías municipales desaparecidos en Veracruz, no querían aparecer de una manera directa porque podía ser peligroso, igual que sus hijos. Entonces, para no afectar a los personajes, lo que hacemos es, yo hablaba con él y le decía, bueno, esa ausencia, ¿cómo se puede retratar? ¿Cómo son las noches de esas señoras? ¿Cómo son los días de los hijos? ¿Cómo son las piezas, ¿no? Sus muebles, su casa? Y entonces irnos metiendo en el interior. Y creo que de alguna manera logramos que el proceso gráfico se fuera haciendo en una relación mucho más sutil, para no tener que afectar, ¿no? Ni la privacidad, ni la intimidad, ni que quienes participaron nos ayudaron, que son los personajes del proceso y que son estas mujeres, no se viera afectado y no se sintieran de una manera directa y nos pudieran narrar sus historias. Vamos a hablar ahorita de este asunto de los miedos, de las culpas, de esos impactos que también son como invisibles. Pero antes quiero saber si podemos ver un poco del video de Félix, si lo podemos ver ahorita, del que está hablando. Y este es mi hijo, Luis Alberto Valenzuela González. Al principio Marta pasaba por el cuarto de él y me aguantaba la respiración. Entonces, pues al principio fue duro porque pues vi toda su ropa colgada, planchada, todas sus playeras como yo se lo tenía, todo limpio, todo intacto. Él en una ocasión, en un diciembre, me regaló unos tenis, unos Converse. Pues yo los cuidaba y pues más los quería mis tenis, ¿no? Porque pues me acordaba yo de pues que él me los regaló en diciembre. Entonces ahorita que empezaron la búsqueda en Colinas de Santa Fe, no tenía yo otros zapatos que meter a las fosas, al predio, a ese trabajo, y tuve que agarrar los tenis para buscar restos.
Bueno, pues ese es parte del trabajo que pueden ver en el proyecto que está en pie de página y que habla de las esposas de periodistas, esposas de policías desaparecidos en Veracruz. Es uno de los reportajes que está esta semana en pie de página. Como les decía, esto se va a estar publicando todos los domingos y jueves, un reportaje distinto. Y bueno, pues ahora sí, Clemencia. A ver, retomando lo que decía Mónica, platícanos un poco cómo es esto, cómo trabajamos, cómo son estos impactos que nos deja la guerra, que no son como estos evidentes, ¿no? Estos sentimientos de culpa, de soledad. Pues mira, voy a intentar hacerlo muy breve porque realmente son muchos, ¿no? Yo quiero rescatar como lo que tiene que ver también más referido al programa que ustedes están realizando. Y pienso que lo primero es lo difícil de nombrar lo que está sucediendo. O sea, pienso que incluso me imagino en las entrevistas o incluso los testimonios, lo más difícil de esta atrocidad con que se están viviendo estos crímenes es poderlo nombrar. O sea, casi que nos queda muy difícil ponerle palabras a tanto dolor, ¿no? Entonces, y eso se evidencia de diferentes maneras, ¿no? Los silencios. Pienso que los silencios son tanto en el momento de poder compartir con las víctimas, pero en la casa, en las familias. O sea, poco a poco se va extendiendo un silencio en la sociedad, ¿no? O sea, cómo decir lo que me duele, pero también cómo entender lo que sucede, ¿no? Y creo que detrás de este silencio también nos damos cuenta del miedo. O sea, ustedes también lo decían. O sea, realmente parte de esas estrategias de terror pues es crear mucho miedo e incertidumbre. Y este miedo se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, lo vemos en algunos de los testimonios, cómo es difícil de que las madres puedan asumir la búsqueda de sus hijos, por ejemplo, ¿no? Miedo a que les pueda pasar algo porque realmente pasa. O sea, no es paranoia, esta idea que tenemos en la sociedad de que es paranoia y que nos lo estamos inventando, ¿no? Es un miedo real, es un miedo tangible y es un miedo también de que le pase algo a sus hijos, y esto es muy importante con las madres, ¿no? O sea, el miedo permanente, incluso de sentirse culpables porque algo le pueda pasar a sus hijos. Y estamos diciendo que el riesgo de quien denuncia, el riesgo de quien habla, lo sabemos claramente con los periodistas, con las defensoras, con cualquier persona que quiera hacer justicia, pues es muy alto, ¿no? Es un riesgo que desafortunadamente también el Estado lo busca que se legitime y que se siga dando, ¿no? Y también decir que detrás de todo esto hay mucha culpa, ¿no? O sea, estamos en una sociedad judeocristiana, ¿no? Es decir, o sea, esta carga y este peso moral que tenemos que cargar finalmente, o porque no hicimos las cosas bien, o porque lo que hicimos no es suficiente, y está sustentado también, vamos a decir, como una carga en la responsabilidad de la sociedad, cuando no es así. ¿Quién busca a los hijos? Son las madres de familia, ¿no? ¿Quién hace los reportajes? ¿Quién denuncia? Somos todos aquellos que no tenemos esa responsabilidad política y jurídica. Entonces, solo decir que esto va generando también una huella en la sociedad y la memoria, ¿no? Es una memoria también que se va ocultando y que se tiende, incluso por los medios oficiales o también todas estas campañas mediáticas, ¿no?, a dejar en el olvido. Y pienso que es también de las consecuencias más complejas que hay, que ya sería profundizar demasiado, pero decir dónde queda la memoria de las personas, dónde queda la memoria de sus historias, y afortunadamente los programas como estos permiten empezar a visibilizar lo que está detrás de esta violencia. Vamos a ir a un segundo corte y pues no se vaya, quédese con nosotros hablando de las mujeres en la guerra. Digamos, encallado frente a un árbol. Ahí habían disparado contra él. Los policías no dijeron nada, no argumentaron nada, simple y sencillamente dispararon. Y todo en el entramado, neoliberalismo, corrupción, élite político priista, panista. De unidad, de lucha abajo. ¿No ves en el terreno de las instituciones posibilidades de cambiar las cosas?
Hay miles y miles de casos que se quedan en la impunidad. Yo conocí a muchas madres de víctimas de feminicidio. ¿Cómo fue esta lucha en contra de un sistema así? Seguimos aquí en Periodistas de a Pie por Rompeviento Televisión por Internet, hablando del trabajo de este que hizo el equipo de Pie Página de Mujeres ante la Guerra, qué ha pasado con las mujeres en este país en estos 10 años de guerra. Y antes de continuar, le cuento que la Tercera Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas va a iniciar del 21 de enero al 4 de febrero esta tercera búsqueda ahora en Sinaloa, esto que hacen muchas familias en este país que está realmente muy mal, muy loco. Las familias están saliendo a hacer el trabajo que tendría que estar haciendo el Estado mexicano, y para ello abrieron una página, una campaña de donación para recaudar dinero con la meta de juntar 100,000 pesos que será utilizado para que todos estos familiares que están buscando de distintas formas los restos, lo que pueda encontrar, las pistas, las huellas de sus personas desaparecidas, ausentes, pues puedan seguir haciendo este trabajo, conseguir guantes, palas, cubrebocas, todo lo que están utilizando en estas brigadas en este país que bueno, pues desde lo que estamos hablando un poco. Para donar, ustedes pueden ingresar a la página Donadora MX y buscar la Tercera Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y bueno, es un trabajo importante, es una cosa que creo que tenemos que apoyar todos, porque han encontrado, estas familias han encontrado muchos cuerpos, restos humanos en donde ya habían, o no, donde nadie había buscado, y pues nos han demostrado que sí se puede hacer ese trabajo que no ha estado haciendo, que no ha querido hacer el gobierno mexicano. Entonces seguimos con nuestro tema, Mujeres ante la Guerra. En este panel que tenemos, Ernesto, vamos a preguntarte, pues, ¿cómo es esto? Lo que decía ahora Clemencia, ¿cómo es este trabajo? ¿Cómo sentiste tú? ¿Cómo te sentiste con este intento que hemos hecho de construir la memoria de estas miradas invisibles, pero pues a partir de los sentimientos, tocando este enorme dolor, tocando esta culpa, tocando este miedo, estos silencios? Mira, fue curioso, pues, porque después de la primera entrevista, después de la primera plática con una de las colegas, llegué a la casa y venía como con muchas imágenes en la cabeza dándome vueltas, y sentía que necesitaba en ese momento ponerme a escribirlas, ¿no? Ponerme a contarlas, que son de las escenas como más fuertes que sufre esta colega, y me servía pues como empezar primero a sacar estas imágenes, ¿no? Y sin pensarlo mucho, más bien sin reflexionarlo, empiezo a escribir el texto en primera persona, ¿no? Y después ya empiezo a hacer como el trabajo de vaciado de la entrevista, tengo otras entrevistas, en fin, empiezo a vaciar todas, pero ya tenía como este primer arranque donde, sin pensarlo, digo, sin reflexionarlo, había buscado meterme en la piel de esa otra persona y contar las cosas como desde sus ojos, ¿no? O por lo menos intentar contarlas desde sus ojos. Ya después, teniendo un primer borrador, empiezo a rebotarlo con Daniela Rea, y ella empieza a notar cómo mi ser hombre pues está muy presente en el texto, y empezamos a trabajarlo para irlo, si no sacando, por lo menos matizando, para que sea sea como un asunto muy femenino, sea la voz de las colegas las que se estén reflejando, ¿no? Y además buscando con esta primera persona no solamente
meterme yo como narrador en este caso de la historia en la piel de la otra persona, sino tratar de transmitir a todos los lectores esta misma situación, pues, ¿no? Que cuando lo lean la gente también se sienta ella, se sienta en esa situación, se sienta en ese momento en el que la vida se le rompe en mil pedazos, ¿no? Y bueno, ya más adelante en el proceso de la construcción del texto, sí hubo también muchas dificultades, ya una vez que había como vaciado, digamos, como todas las emociones, como todo el asunto, encontrar o reflexionar sobre ciertos elementos de la pertenencia del lugar y de cómo se rompe esa pertenencia, o de el exilio obligado por las circunstancias, que me obligaron por un lado ponerme a buscar libros de poesía, otras crónicas, en fin, otros libros que me ayudaran un poco a rebotar ideas, ¿no? Internamente. Y también, bueno, pues por supuesto, con mi pareja, poder platicar y sentarnos y empezar a reflexionar sobre el asunto, a soltar ideas, a que ella me rebotara algunas cosas y empezáramos a tener este diálogo para después eso poderle llevarlo al texto. La verdad es que sí hubo momentos como muy complicados, momentos en que sentía como me sentía bloqueado pues con el texto, ¿no? Así como ya solté lo que tenía que decir, ya dije lo que tenía que decir, ahora la parte de empezar a reflexionarlo, ciertos elementos sí era como muy complicado, ¿no? Pero bueno, el trabajo de edición con Daniela Rea, el trabajo de alguna manera también de edición con Meli, que bueno, me permitió este diálogo, las cosas más o menos creo consiguieron fluir. Hay una mirada femenina en mi proyecto, Mónica, tú la alcanzas a ver, pregúntanos, porque para los colegas fue complicado. Nosotros ya hemos llorado mucho en las caravanas, en otros proyectos, en otras entrevistas, entrevistando víctimas. Y bueno, tú y yo desde hace 10 años que fuimos a Sinaloa de Leiva, ¿no? Entonces, ¿tú crees que hay esta diferencia? O sea, ¿cómo podría haber sido un libro no hecho desde una mirada femenina o un proyecto no hecho desde una mirada femenina? Si la distinguimos, ¿qué hace la diferencia? Creo que más allá de... es una discusión que se tiene mucho en fotografía, por ejemplo, porque siempre se hacen los colectivos y se presentan los proyectos de las mujeres fotógrafas viendo mujeres, ¿no? O es algo que se ha hecho. O en el libro de Svetlana, ¿no? En La guerra no tiene rostro de mujer, que es una de las cosas que nos inspiraron con Daniela Rea, habla mucho de esto, de lo que platicaba un poco anoche con Meli, ¿no? Con tu pareja, que como el cuerpo de la mujer sí se puede ver trastocado conforme va avanzando la guerra, ¿no? O sea, físicamente sí hay una diferencia. Las periodistas, las fotógrafas sí corren, o sea, no es precisamente que corras más o menos riesgo, pero sí hay un conflicto, ¿no? O las defensoras sí piensan, ¿no? En sus hijas, o esta cotidianidad del texto que tú escribiste, ¿no? Que se va rompiendo de no ir a los festivales cuando las hijas van extrañando a sus mamás periodistas, pero saben que están acompañando esa lucha y de alguna manera se va acompañando de manera paralela. Una niña de 5 años va acompañando tu lucha y va acompañando la lucha de sus defensoras o de sus defensores. No es que exista algo que sea de mujer o hombre, ni masculino ni femenino, pero creo que sí tiene una esencia femenina y cada uno, yo lo platicaba mucho en la caravana, cuando estábamos en la caravana de Movimiento por la Paz, Germán Canseco y yo llorábamos todas las noches, ¿no? Entonces él tiene una parte femenina extraordinaria y que se nota en la mirada fotográfica, ¿no? Entonces creo que este proceso es muy lindo y para definirlo un poco más, Juan Villoro, ahora que presentaron el libro de Carlos Bernstein sobre Ayotzinapa, hablaba sobre el que viene de lejos, ¿no? A hablar de alguna manera como el samaritano del principio judio-cristiano, de cómo me voy a involucrar a hablar al respecto del dolor de otra persona. Y Daniela y yo platicábamos mucho con ella, con los periodistas, con los que estaban escribiendo los textos y nosotros con la parte gráfica, y decíamos, es que te tienes que involucrar y bajarte, ¿no? Y sentirte que también, por eso los textos vienen desde los periodistas, las defensoras, las mamás, las hijas, las voces de esta atmósfera que ha quedado atormentada
documentada durante tantos años de violencia, porque como dice una de las psicólogas, yo he venido acompañando no de un año, sino de hace 10 años este proceso. Entonces, se me hizo muy lindo cómo lo define Juan Villoro en esta presentación del libro, y habla como alguien que está lejos, ¿no? Alguien que nosotras pensamos que como fotógrafas, como periodistas, como hombres, como mujeres, como hermanas, como hijas, estamos lejos, pero en realidad te vas convirtiendo en uno de ellos, ¿no? Y entonces Juan Villoro lo decía así, Carlos Beristain, de alguna manera, aunque venía de lejos, se fue involucrando y fue perteneciéndonos y terminó siendo uno de nosotros, ¿no? En este dolor y acompañando. Entonces, pues el dolor no se despliega, no es algo, o sea, cada vez que haces una cobertura como periodista, o cada vez que haces un acompañamiento como psicóloga, o como hombre, o como mujer, pues eso se va trastocando, y esa parte de la piel es la que queremos resaltar en esta parte femenina con el cuerpo, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar ya a la última parte del programa y vamos a hablar de ahora sí, de esos impactos más profundos, de esos tejidos, de lo que nos queda como herida en estos 10 años. Pues está buenísimo, no se vaya, nos quedan los últimos minutos. Regresamos. Resistencia es miedo, ¿sí? Y cuando se está parado aquí y se sale y están ustedes mirando, todo el mundo siente miedo, es inevitable. Lo que hay que hacer es ser real con lo que siento. Si siento miedo, siento miedo. No voy a fingir que no siento miedo. Eso es lo que hacen los malos actores, fingen. Fingir es una cosa, actuar es otra. Pasó lo impensable. En la madrugada del 9 de noviembre, Donald Trump fue declarado presidente electo de Estados Unidos. Subió como una amenaza y culminó en la presidencia de los Estados Unidos. Ahora presenta uno de los retos más grandes de la historia reciente de nuestro país y de la región. Seguimos aquí en Periodistas de a Pie por Rompeviento Televisión por Internet, hablando de las mujeres en la guerra. Clemencia, nos quedan ya las últimas partes del programa. Necesitamos empezar a ir cerrando, a entender cuáles son los retos que sigue. Esto que preguntaba al principio, ¿podemos hablar ya de reconstrucción o apenas tenemos que empezar a poner el primer piso? ¿Qué nos sigue ahora con el tema de las Creo que eso impactos? Es importante, ¿no? Yo creo que lo primero es no quedarnos solamente en los impactos, porque también eso es lo que buscarían los victimarios, ¿no? Como profundizar el dolor y quedarnos ahí. Nosotros en el acompañamiento en estos 20 años, yo te diría que lo que hemos visto es que todas las personas afrontan estas situaciones, todos lo hacemos, ¿no? Entonces es cómo fortalecemos estas maneras de afrontar de cada quien, ¿no? De las mujeres, de los hijos, bueno, de todos nosotros también, ¿no? Y con un cuidado, y es no patologizar. No sé si eso queda claro, o sea, a veces se tiende a decir que es que o la sociedad está loca, o las mujeres están deprimidas, o que tienen un trastorno mental, ¿no? O sea, es parte de los impactos, y creo que el reto también es cómo miramos lo que es normal y aceptar que lo que estamos viviendo es parte de nuestra historia, y más bien cómo reconstruirla. Pienso varios retos. Uno es el tema de seguridad. O sea, sí creo que periodistas, defensores, madres que deciden denunciar, hay que hacer, digamos, todo nuestro trabajo, pero con condiciones de seguridad. No exponernos más, sino lo que hagamos, hacerlo muy conscientes del riesgo que estamos teniendo. El otro tiene que ver
¿Qué nos implica quienes acompañamos? Y ustedes lo han dicho, ser fotógrafo, periodista o en nuestro caso también psicólogos. Desde la perspectiva psicosocial decimos que no hay que ser psicólogo para acompañar y que nos implica un acompañamiento integral, o sea, no quedarnos en esta visión clínica, es hacer un acompañamiento integral de diferentes dimensiones. Otro reto son los hijos y las nuevas generaciones. Y ustedes lo rescatan bien porque desafortunadamente con el tiempo los hijos van quedando fuera de estas historias, ¿no? Entonces, ¿cómo acompañar a los hijos? Y para terminar, yo diría, algo que decía Ernesto ahorita, es cómo no dejar de pertenecer. ¿Cómo no dejar de pertenecer a nuestros proyectos, a la vida, pues a nuestro trabajo, ¿no? Y por lo tanto, pienso que en ese sentido es cómo reconstruir los lazos de amor. O sea, si algo nos han querido quitar son los lazos, el tejido, el amor y nuestras creencias. Y en ese sentido nunca dejar de recordar de una manera constructiva y para adelante, ¿no? Y pienso que es difícil y mantenernos éticamente en lo que somos y en lo que queremos ser. Pienso que es de los retos más difíciles, mantener nuestro trabajo con ética y con mucho afecto y con mucho amor, que es lo que nos hace ser lo que somos. Pues, Ernesto, tú justo, tu verbo es reiniciar. El verbo, sí, con el que trabajé fue reiniciar. ¿Tú crees que estamos reiniciando, que estamos ya en ese proceso? No creo que todavía estemos en el proceso. Sí, todavía me parece que a este país le falta entender y asumir muchas cosas, pasar de la culpa, como se ha hablado por acá, a la acción, pues a la reconstrucción. Pero todavía estamos muy lejos de ese proceso, ¿no? Incluso en este asunto de trabajar la idea del reinicio con las historias de las colegas, te das cuenta cómo ha sido muy complicadas para ellas, y si en algunos casos ya hay una suerte de reinicio, esa suerte de reinicio tiene que ver mucho con, primero, pasar el asunto de la culpa, dejarlo a un lado. Pues yo sé que es como complicado porque nuestra formación judeocristiana nos lo tiene como muy metido el asunto de la culpa, pero cuando una vez que se asume, se acepta pues este asunto de la culpabilidad y de que no había otra manera de hacer las cosas más que de la manera en que se hicieron, creo que las cosas empiezan a reconstruirse o a reiniciarse, ¿no? Pero siento que todavía estamos lejos como sociedad de esa situación, ¿no? Y bueno, pues como periodistas lo que nos toca es seguir visibilizando estos temas, seguir hablando de estos temas, seguir poniendo o más bien narrándonos, ¿no? Cómo hemos venido construyendo esas cosas, pero que todavía hay mucho por hacer en ese tema. ¿Seguiremos narrando estos temas, Eunice? Sí, para mí yo creo que es pues no tener miedo, no quedarnos callados, seguir fotografiando y ser solidarias, ¿no? Ante el prójimo, ante el otro, ¿no? Y no perder la confianza entre nosotros, ¿no? Y no perder la confianza es también cuando llegamos a lugares como tan diferentes, ¿no? De cultura y de distancia, que sigamos confiando y poder no tener miedo al otro que está tan lejos y que no, y con los prejuicios y la violencia, ¿no? Y el racismo, ¿no? Nos hace también como cuidarnos, ¿no? Entonces creo que eso ya no puede seguir sucediendo. Tenemos que estar mucho más abiertos a los demás, ¿no? Construir confianza, decía una de las personas que entrevisté para el reportaje que me tocó hacer a mí, que es el de las hijas de mujeres periodistas y activistas con el que arrancamos. Y bueno, pues ahí en esta serie también vamos a encontrar, Mónica, a hermanas de desaparecidas, de muchachas desaparecidas, a maestras, a forenses, a periodistas desplazadas, a desplazadas, a campesinas, a activistas. Es como un poco esta serie de reportajes. Lo único que quisiera yo para cerrar en estos últimos minutos que nos quedan es retomar esto que decía el video al inicio, de que es como cuando una casa está rota, se rompen los vidrios, bueno, quedan los vidrios rotos en una construcción que ha sido bombardeada. Nosotros estamos en esa etapa, tratando de reconstruir, de pensarnos hacia adelante, tratando de documentar lo que pasa. ¿Qué es lo que sigue ahora para pie de página? Vamos a hacer Mujeres ante la Guerra 2.
¿Qué sigue con nosotros? Pues yo creo que uno de los procesos importantes es haber podido empezar a enunciar y a poner o subrayar el escuchar, ¿no? Escuchar estas voces paralelas es muy importante, escuchar a los colectivos que están en resistencia, que están apostando hacia la vida, ¿no? Trabajar en colectivo, trabajar en esta solidaridad, en hermanar, ¿no? Y creo que si bien estamos en un proceso de salir, pues creo que es importante empezar a dejar abierto este espacio para que se pueda mencionar lo que nos está sucediendo a cada una de las personas que formamos parte de esta sociedad. Si no, pues no tienen que pasar 30 años, ¿no? Como en otros países, para que entonces se puedan escuchar ese tipo de historias. Creo que es muy interesante empezar a hablarlo desde ahorita y reconstruir esa memoria y seguirla escribiendo. Sería increíble que el proceso de Mujeres ante la Guerra siguiera abierto para quienes más quieran sumar sus trabajos y pues seguir trabajando en ese tono, en pie de página. La verdad es que estamos apostando más a este tipo de investigaciones y de dar reportajes que no tengan que ver más ya con esta réplica del miedo, ¿no? Lo que queremos es hacer más bien una solidaridad para que no esté dentro de la vinculación, de estar todos encerrados y seguir siendo esa ventana rota, ¿no? O esa casa abandonada o ese espacio ausente. Daniela, nos quedan 3 minutos. Sí, yo quería decir algo y viendo la forma en que ustedes trabajan, creo que también uno de los retos es no dejar de creer y de crear. O sea, pienso en la experiencia que tuve en Colombia, lo más difícil es cómo eres creativo, ¿no? O sea, cómo reconstruyes el lenguaje, cómo reconstruyes las formas de hacer, ¿no? Porque parte de lo que nos va generando ese tipo de violencia es que nos va mimetizando y nos va generando muy duros, ¿no? A veces, cómo recreas esas historias, pero cómo nos recreamos nosotros mismos, ¿no? Para no perder lo que realmente es esencial. Nunca a partir de esas historias se vuelve a quedar igual, siempre cambiamos, o sea, una cosa es el antes y el después de este tipo de tragedias, ¿no? Y de traumas, pero no perder lo esencial, y es parte de la creatividad en esos contextos de violencia, ¿no? Pues es parte de lo que hemos también tratado de hacer, tratar de contar las mismas historias, quizá, pero no igual, para que también la gente entienda, ¿no? Porque de pronto parece que también nos vamos vacunando y diga, otro de desaparecidos, otro de desplazados, ¿no? Y entonces, pues estamos todos en ese canal. Muchas gracias a todos por haber venido. Creo que esta es una mesa y este es un trabajo muy importante que tenemos que seguir. Ernesto, espero que sigas con nosotros en Mujeres ante la Guerra 2. Exactamente, y con una serie de proyectos. Y yo solo les quiero recordar que estos reportajes se van a estar publicando todos los domingos y los jueves próximos en pie de página. Ahí los puede ver, son testimonios muy importantes, son testimonios que tenemos que ver y conocer. Y bueno, pues que siga con nosotros aquí en Periodistas de a Pie por Rompeviento Televisión, por internet, cada semana, pues, siempre tratando de hacer el mejor periodismo para ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias.